a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, como simple canto alegre, el Señor escuchará. Ven aquí, cantará. No te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, cantará. No te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por todos los que nos piden oraciones en estos días, especialmente por los que están enfermos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. A los hombres de buena voluntad.
Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual para que, renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces, Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de la lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán, que sus corazones vivan para siempre. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante él. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Mi alma vivirá para el Señor, y mis descendientes los servirán. Hablarán del Señor a la generación futura. Anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es esto: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mi corazón y mis labios, para que pueda proclamar dignamente tu santo evangelio. Dando la vida que Cristo regaló, cambiando al hombre su historia. Cuando
Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, qué bueno es volver, ¿no? Tuvimos un receso de 15 días y qué bueno es celebrar la Eucaristía. Somos poquitos, pero nos alegramos. Y yo decía, los pajaritos que de repente vinieron todos juntos, hasta parece que la naturaleza se alegra, ¿no? Y la Eucaristía tiene un misterio muy grande, que es entrar en esa intimidad con Jesucristo. Y hoy el Evangelio nos habla un poco de eso, ¿no? Que nosotros estamos llamados a estar unidos íntimamente con Jesucristo. Por eso lo tenemos que buscar de todas las maneras posibles, y por medio de los sacramentos es una manera concreta de encontrarnos con Él. Y bueno, estamos en tiempos difíciles, pero a mí me consta cómo mucha gente que me llama o me escribe, ese deseo de encontrarse con Jesús lo tienen, obviamente. Y ese es el secreto, y esa es la vida del cristiano. Entrar en esa intimidad con Jesucristo, en esa unión con Él. Ese es el secreto. Ese es el camino también. Es el que busca constantemente la intimidad con el Señor, con Jesús. Ese es el verdadero cristiano. Y hoy Jesucristo es bastante claro en eso, con esta parábola que él cuenta, ¿no? Con estas imágenes. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los sarmientos. Y Jesús se presenta como la verdadera vid y nos invita a permanecer unidos a Él. Y también da una advertencia. Los sarmientos que no dan fruto, los arranca. El Padre Dios lo arranca. Entonces, también es un llamado fuerte a que nuestra vida de cristiano dé fruto. Se tiene que notar, se tiene que ver que nosotros estamos unidos a Cristo, porque tendríamos que dar fruto si hay una verdadera unión con Él. Entonces nosotros somos los sarmientos, el Señor es la vid, y para permanecer a ella debemos justamente dar fruto. Nosotros, bueno, hoy una misa de servidores, no están todos, pero porque tenemos que ser poquitos, pero nosotros sabemos claramente eso, ¿no? Que nosotros al servir a la Iglesia nos acoplamos a la obra de Jesucristo, nos unimos a su obra, a las obras de Él, sea cual fuese el oficio que uno tiene dentro de la comunidad parroquial, uno se adhiere a la obra de Jesucristo. Y nosotros sabemos que esa obra, si estamos unidos realmente a Jesucristo, va a dar frutos. Yo me acuerdo, bueno, por la experiencia de iglesia, ¿no? La vida de iglesia tiene que ser así. Pero me acuerdo de una persona de otro lugar lejos, de un sacerdote, un santo varón,
pero que había una obra que era de ellos, pero se estaba cayendo, ¿no? Que también puede pasar, ¿no? A veces se termina una obra, comienzan otra, porque Dios es así, sigue inspirando. No quiere decir que las obras van a tener que durar eternamente. Es así, Dios va inspirando nuevamente, nacen nuevas obras, pero esta obra que tenían ellos se iba cayendo, ¿no? Estaban como de capa caída, como decimos. Entonces yo le pregunté, me animé, le pregunté, un sacerdote, un santo varón, le digo, padre, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué esta situación? Y él me miró, me dijo muy sabiamente, me dijo, porque dejamos de lado a Jesucristo. Así me lo dijo medio con tristeza, pero son palabras sabias, ¿no? Un santo varón, él. Y me dijo, dejamos de lado a Jesucristo. Y Jesucristo fue claro, sin mí nada van a poder hacer. Me citó esto, el Evangelio de hoy. Y es una realidad, es una realidad. Y de eso nosotros tenemos que ser conscientes. Que este es el ideal cristiano. El que permanece en mí y yo en él, ese da muchos frutos. Permitiendo, cuando nosotros queremos vivir unidos a Cristo, Él que es la vid verdadera, nosotros cuando aceptamos eso, permitimos que la fuerza de Jesucristo nos inspire y nos ayude en todas nuestras decisiones. Entonces, tenemos que dejar que Él se una a nosotros y nosotros a Él. ¿Cómo? Hay muchas maneras, pero maneras concretas es la Eucaristía, o sea, el misterio que estamos celebrando ahora es el misterio de Jesucristo. Él pidió que hagamos esto y nosotros nos unimos a Él por medio de su palabra, porque acá celebramos su palabra solemnemente, su palabra, y también por medio de los sacramentos. Así nos alimentamos nosotros, así se alimenta el cristiano. La palabra de Jesucristo, me mantengo en unión con Él, y sus sacramentos también, sus sacramentos. Entonces, tenemos que buscarlo de todas las maneras posibles porque eso es el secreto y ahí donde nosotros recién vamos a producir frutos. Algunos los vemos, qué sé yo, acá hay catequistas, ¿no? Yo me acuerdo una catequista no, en realidad era una que participaba de catequesis, ¿no? Ya era grande la señora. Y me dice, yo estuve en dificultad, una señora adulta, ¿no? Estuve en dificultad y me acordaba de mi catequista, de la frase que ella me decía. O sea, han pasado muchos años, ¿no? Pero ella se acordaba de su catequista en el momento difícil. Y vos decís, bueno, yo doy catequesis acá, pero a veces uno ve los frutos, pero a veces no. Porque a la persona que vos le enseñaste la palabra de Dios, capaz que después no la ves nunca más. Pero seguramente esa semillita dio frutos en algún momento. Entonces a veces uno ve los frutos y a veces no. A veces la ve solamente Dios. Pero es lindo trabajar por el reino de Dios, trabajar por la obra de Jesucristo y saber que sí damos frutos. Unidos a Jesucristo, sí damos frutos. Y eso realmente llena el corazón, ¿no? Saber que uno es parte de eso. Que obviamente cuando uno busca la unión con Jesucristo, que es la verdadera vid, todo nos va a ser más fácil. Por ejemplo, todo lo que enseñó Jesucristo, por ejemplo, a perdonar, eso también nos sale más fácil el que está unido a Jesucristo. Hay gente que le cuesta mucho, pero bueno, ¿cuál es el secreto? Unirse a Jesucristo, unirse a Jesucristo. Entonces el que está unido a Él, hay muchas cosas que le salen un poco más fácil. Por ejemplo, practicar el bien. Hay gente que no le sale. Bueno, estar unido a Jesucristo es como que te sale mejor la práctica de las obras de caridad, por ejemplo. Hacer el bien al prójimo. Cuando uno está unido a Jesucristo, uno puede llegar a ser más sensible con las personas que sufren. Uno tiene más empatía. ¿Por qué? Porque estar unido a Jesucristo, Él te facilita que vos seas un poquito más humano y puedas comprender el dolor del otro. Que algunos, por cero empatía. Entonces, Jesucristo es como que si nosotros lo aceptamos en nuestra vida, nos ayuda incluso a ser más humanos, a tener más sensibilidad. Entonces, deseamos
vivir nosotros como cristianos en una fidelidad profunda hacia Jesucristo, hacia sus palabras, sus enseñanzas. Y a esto somos llamados nosotros. Estamos llamados, entonces, hay un llamado hoy que nos hace el Señor a estar unidos fuertemente a Él y después a que demos frutos. Y si nosotros nos concentramos en todas las obras buenas que uno puede hacer cuando está unido a Jesucristo, de saber perdonar, de practicar el bien, de ayudar a los que necesitan, vamos a experimentar y vamos a ser testigos para los demás de que lo bien que hace esa unidad con Jesucristo. Nosotros somos los sarmientos, Jesucristo es la verdadera vid, y tenemos que estar unidos a Él, o si no, nada vamos a poder hacer, nos dice el Señor hoy. Así que hermosas son las palabras del Evangelio de hoy. Les propongo que cada uno también lo medite en su interior, lo pueda meditar también durante el día, para que la palabra de Dios también llegue a nuestra vida y se pueda hacer carne en nuestra vida. Pidamos esa gracia al Señor. Que así sea. Vamos a hacer todos juntos ahora nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora vamos a presentar al Señor humildemente nuestras intenciones. Si permanecemos en nuestro Señor Jesucristo como sarmientos de la vid, podemos pedir lo que queramos y Él nos lo concederá. Y así digámosle: escucha a tu pueblo, Señor. Por la vida de la Iglesia Universal, para que todos sus fieles permanezcamos uno en Cristo, vivamos en su amor y difundamos su compasión y su calor, roguemos al Señor: escucha a tu pueblo, Señor. Por los cristianos de las iglesias jóvenes, para que sean fervorosos en su fe. Por los fieles de la vieja cristiandad, para que aprecien su fe como es debido. Por los creyentes de las iglesias perseguidas, para que se mantengan firmes y se apoyen unos a otros. Roguemos al Señor: escucha a tu pueblo, Señor. Por todos los que se han aislado de la iglesia y de Cristo, para que el ejemplo inspirador de los buenos cristianos les haga regresar de nuevo al camino del Señor. Roguemos al Señor: escucha a tu pueblo, Señor. Por las comunidades cristianas, la nuestra y otras por igual, para que nos llenemos de alegría, ya que sabemos que Cristo nos ama y comparte nuestras preocupaciones y nuestros momentos felices. Roguemos al Señor: escucha a tu pueblo, Señor. Todas estas intenciones y también lo que tenemos en nuestro corazón, se lo pedimos a Dios Padre por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
ofrecemos, Señor, el pan, pan de vida te harás así. Juntos pobres, Bendito sea, Señor, Dios del universo. Este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, lo recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas. Este vino Bendito sea, Señor, Dios del universo. para poder guiar a los Lo hombres recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Es para nosotros bebida de salvación. con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría y dolor en nuestra pequeñez, el cansancio también dejar a tu pies. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de las manos este sacrificio para alabanza de su nombre, para nuestro bien y de todos los santos. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar a tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Empieza
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cantando bajo el
Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, demos gracias a Dios porque podemos celebrar la Santa Misa en comunidad. Bueno, en adelante obviamente va a ser al aire libre y de manera limitada. En adelante vamos a poner un número exclusivo de teléfono por WhatsApp y lo va a manejar el seminarista Leonardo. Así que anímense a anotarse porque si depende cómo se anoten, vamos agregando así más misas, ¿sí? Más misas al aire libre. Así que bien. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos irnos con alegría y en paz. Demos gracias a Dios.